Cuéntanos un poco cómo es el día a día de una persona que trabaja en motion en una televisión. La decepción que te suele llegar es cuando tienes una idea muy buena y te dicen esto no se puede hacer porque la limitación técnica no permite esto. ¿Cómo estás viendo la inteligencia artificial, esta nueva tecnología en el sector? Pues ya está, esto es parte del progreso, es parte de la evolución, tenemos que adaptarnos a ello y tenemos que aliarnos a la IA. Te voy a hacer de abogado del diablo, que me encanta hacerlo en el podcast. Nabil, yo te voy a hacer aquí en directo que tú le preguntes a la IA a ver cómo interactúa la IA contigo. Aportan algo que las máquinas todavía no pueden replicar completamente. Todavía. Un segundo antes de que arranque el episodio, porque quiero comentarte que Scala Freelance no es solo un video podcast, sino que es una comunidad audiovisual. Por eso hemos creado una comunidad de WhatsApp privada donde compartimos todo lo relacionado con este proyecto. Es nuestro centro neurálgico de toda la información relevante. Ahí encontrarás información sobre el lanzamiento de nuevos episodios, contenido extra que no encontrarás subido en ningún sitio y también información sobre eventos presenciales que hagamos para hacer networking. Así que ya sabes, si quieres sacarle el máximo partido a este contenido y formar parte de una gran comunidad de profesionales del audiovisual, únete a esta comunidad simplemente haciendo clic en el enlace de la comunidad que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Es gratuito, no hay spam y creo que tiene mucho valor. Así que nos vemos dentro. Ahora vamos con el episodio. Bueno, pues arrancamos esta segunda parte de la entrevista con Nabil. Estamos ahora mismo, pues digamos, en la parte más alta del camino que hoy hemos elegido para andar, que está justo al lado de la ciudad de la imagen en Madrid. Y ahora mismo os estoy moviendo la cámara porque podéis ver ahí al fondo, se ven las torres, vamos, prácticamente todo el skyline de Madrid. Estáis viendo también la antena de Telemadrid allí al fondo, muy al fondo también se ve el pirulí de Televisión Española. Y bueno, creo que también si os estaré moviendo la cámara porque estáis viendo el entorno en el que estamos, que ya veis que Madrid parece que todo es ciudad, cemento y tal, pero en cuanto andas un poquito fuera te encuentras que tiene parajes naturales muy bonitos y muy chulos. Y además tenemos la suerte de que el día está acompañando, que tenía un poco la duda de si nos iba a llover, si no, y al final hemos tenido mucha suerte. Y también que como ha llovido recientemente está todo bastante bonito, verde y demás, y creo que acompaña mucho el momento. Para los que nos estáis escuchando y no viendo, pues bueno, pues simplemente os retrato así un poco lo que nosotros vemos, ¿no? Y así también un poco os hacéis la idea de dónde estamos. Y bueno, Nabil, vamos a hacer ahora más o menos un camino de vuelta, más o menos como antes. Y ahora, como cerraba en la entrevista anterior, vamos a hablar sobre tu sector en concreto, cómo funciona la idiosincrasia un poco de tu sector y cómo funciona, y también cómo vamos a verlo evolucionar o cómo crees que evolucionará con el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Vale, vamos. Pues vamos a arrancar. Vale, Nabil, vamos a hacer rápidamente un repaso para quien se haya incorporado ahora en el episodio. ¿Qué haces? ¿Qué hace Nabil? Rápidamente. Pues ahora mismo soy diseñador gráfico en televisión, estoy en un programa que se llama Mañaneros de Televisión Española. Llevo un año y varios meses ahí, coordinando al equipo de grafismo, y además de eso pues también soy freelance y hago algunos proyectos así extras que también permiten explorar otras cosas más allá de lo que es el grafismo diario, ¿no? Vale. Yo realmente, mira, tu sector es un sector que he conocido más en profundidad, pues a raíz de que te he conocido y bueno, también conozco otros compañeros, pero que están en parte de grafismo quizás diferente, quizás más en la parte de cine y demás, pero en la parte de televisión yo realmente no sé cómo funciona eso, porque hemos estado hablando en la primera parte de esta entrevista mucho sobre crear la línea gráfica, ¿no? Pero el trabajo que se hace a diario, la parte de grafismo no es la línea gráfica, sino es una vez que ya está la línea gráfica, incluso muchas veces tú trabajas en programas donde no la has creado tú, sino que ya te viene impuesta, y supongo que no sé cómo funciona eso, si es que hay como unas guías de estilo que están establecidas y a partir de ahí se trabaja. Cuéntanos un poco cómo es el día a día de una persona que trabaja en motion en una televisión. Tienes, bueno, como has dicho, puede ser de las tres formas, ¿no? Puedes trabajar en la parte previa,
que es el desarrollo de una línea gráfica, ¿no? Para un programa, para un formato que no sea programa, para un capítulo de ficción o lo que sea, para una serie de ficción. Puedes trabajar durante la emisión de ese programa como grafista, con una línea gráfica que te viene heredada o de un estudio o de otro grafista que lo haya hecho, y hacer un grafismo diario, o sea, cubrir las necesidades gráficas que tiene la emisión diaria de ese programa, o puedes hacer la postproducción de un programa o de una serie o de una película a nivel gráfico, ¿no? Que una vez se ha cerrado la grabación, pues tienes que hacer todo el desarrollo gráfico posterior, como puede ser pues, una rotulación, unas infografías, mapas, créditos, cabeceras, ¿no? todo eso también puede ser a posteriori, ¿no? No tiene por qué ser durante o previo. O sea, que tú tienes ahí esas 3 vías, ¿no? Sí. Esos 3 momentos donde entras, y claro, si estás en la parte de creación de identidad gráfica, entras en la parte de preproducción, por así decirlo, Eso porque es. estás generando toda esa parte. Eso es. Luego está la parte de producción, por así decirlo, que sería pues el diario que tiene las necesidades diarias de una televisión, ¿no? En cuanto a rotulación, yo qué sé, alguna noticia, banners, bueno, creo que incluso publicidad muchas veces que tienen que meter y demás. Sí, sí. Y luego por la parte de postproducción, pues puedes trabajar en esa parte como tú decías, ¿no? Oye, una serie, un documental o algún producto incluso televisivo que es grabado, ¿no? Hay muchas veces que es grabado y tú ya te viene el contenido hecho y tú simplemente tienes que hacer la línea gráfica por encima, ¿no? O sea, ir generando los rótulos y demás. Eso es. Muy guay. ¿Podrías explicar cómo funciona en cada una de esas 3 patas? ¿Cómo es el proceso? En el caso, por ejemplo, de las... Vamos a empezar con la previa. con la previa, ¿no? Con lo que es hacer el desarrollo de una línea gráfica. Bueno, realmente depende mucho de cada producción, pero normalmente suele empezar con una reunión en la que se plantea o se hace un brainstorming, una propuesta de ideas de lo que se necesita, ¿no? Te llega con el cliente con un briefing, y con ese briefing pues ya tienes que aprender un poco, tienes que empaparte de cómo va a ser el programa, sobre todo a qué audiencia va dirigido ese programa, en qué medios, a través de qué plataforma se va a emitir y qué tono va a tener. Pues no es lo mismo diseñar una línea gráfica, como hemos comentado antes, para un formato que sea un reality de Telecinco como La Isla de las Tentaciones, que desarrollar una línea gráfica para un programa diario de información como puede ser, pues eso, La Hora de la 1 o Mañaneros. Sí, uno tiene que, imagino, a nivel de tipografía, estilo, también tienes que saber si uno te permite tiene que ser más neutro, otro a lo mejor puedes hacer alguna cosa un poco más atrevida, ¿no? Yo creo que ahí... Eso te lo tiene que decir siempre la dirección del programa, la parte más creativa de la productora, la que te dirá, no, es que el tono del programa va a ser este. Da igual que sea un informativo diario, quiero que el tono del programa sea alegre, que la música sea, pues en vez de una música muy informativa, que sea más pues electro swing como es Mañaneros, ¿no? Y dentro de Mañaneros hay información también. Entonces depende bastante del concepto que tengan, de la idea que tengan del programa. Cuando llega esa idea y se empieza a desarrollar en paralelo a la producción, a la preproducción del programa, pues vas compartiendo con el cliente pues la propuesta que tú tienes de logotipos, ves si la escenografía la tienen ya también diseñada, en qué línea va, para ver si te puedes adaptar o si la escenografía necesita algo de ti. A veces necesitan tu logotipo, necesitan un poco ver por dónde vas para desarrollar elementos en la escenografía, ¿no? Como corpóreos del logo, etcétera, etcétera. A partir de ahí, bueno, pues cuando ya con el cliente has visto, o con la productora, con la dirección del programa, has visto que lo que quieren es esto, empiezas a desarrollar la cabecera, con una música o con el músico, con la música o con la persona, con la compositora musical, hablas del estilo que quieres para la cabecera o que el estilo que quiere la productora, se hace una maqueta previa de la música, se enseña, si gusta se calza en esa cabecera, si no gusta pues se propone otra acción o bueno, pues vas trabajando un poco en paralelo con el compositor o con la compositora, ¿no? Vale. Y luego pues llega la implementación en la cadena, dependiendo si es un programa que se hace en directo en una cadena o si es un programa que se hace en un estudio fuera y se entrega la cadena ya hecho, o sea, ya en mano, como quien dice, cerrado. Si es una producción que se hace en la cadena, muchas veces la rotulación depende mucho de cómo esté la rotulación del programa depende bastante de los sistemas que tengan en la cadena para rotular. O sea, que tú eso lo tienes que tener en cuenta también a la hora de hacer la propuesta. Sí. Las limitaciones que puedan tener la cadena a nivel técnico, es que de hecho es fundamental, porque claro, tú puedes entregar una idea estupenda de una rotulación maravillosa que hace esto, otro, tal cual, y te encuentras con que la cadena, por lo que sea, tiene
titulador, a un sistema de rotulación que te permita hacer eso. O sea, qué bueno y es un chasco. que tienes que pensar, o sea, tienes que estudiar bien qué sistemas tienen para que la propuesta también tenga sentido, ¿no? Cuando le manda la propuesta, decir, oye, me he visto y en base a lo que tenéis, yo os propongo esto, ¿no? Creo que eso también es una cosa que cabe recalcar, porque no es hago la propuesta que creo que más chula puede quedar, sino que tienes que analizar bien, ya no solo la marca, sino también eso, pues, las limitaciones técnicas claro. que tiene la propia cadena. De hecho, suele ser la decepción que te suele llegar es cuando tienes una idea muy buena y te dicen esto no se puede hacer porque la limitación técnica no permite esto, por lo que sea. Pues ahora mismo no caigo en una cosa concreta, pero en el caso del diseño suele ser, por ejemplo, pues eso, temas de animaciones de rótulos, temas de ventanas que se mueven de una forma u otra. Mira, aquí tenemos un amigo. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Qué mono. Ha venido un perrito a saludarnos. Y nada, pues ya una vez vas conociendo eso, pues también te adaptas a lo que se puede hacer, a lo que no. Pero vamos, que en general tampoco son limitaciones tan locas. Normalmente casi todo lo que planteas en diseño se puede hacer. Se puede luego hacer realidad, se puede programar para que... O adaptar, ¿no? O adaptar, claro, porque al final lo que tú diseñas para una tele, en el caso de las líneas gráficas de programas de televisión, tú diseñas un estilo de rotulación que luego tienes que pensar que cada rótulo va a ser escrito por una persona que tiene que contar una cosa que puede ser o más larga o más corta. Por ejemplo, una noticia te puede requerir 20-30 caracteres para un titular, pero otras pueden que sean muchos más caracteres los necesarios para contar lo que pasa, entonces tienes que pensar en cuánto va a ocupar ese rótulo, si ese rótulo va a crecer o va a ser más pequeño, si se va a integrar con un rótulo de última hora, cómo va a convivir, cómo se va a mover el directo. Tienes que pensar todas esas posibilidades y que eso, por supuesto, le funciona a la realización del programa. O sea, tienes que trabajar mano a mano con el realizador o la realizadora del programa y que ellos te digan, sí, quiero que la rotulación haga esto, quiero que la cabecera sea así o así. Nabil, vamos a salirnos del camino y nos vamos a tirar por aquí porque me gustaría acercarnos a la zona quizás más industrial de la ciudad de la imagen. Vale. Y así también a las personas que nos estén viendo, pues terminamos por Telemadrid o por esa zona, vale, que creo que puede estar muy chulo. Entonces, la parte pre y la parte de concepción creo que más o menos queda clara y que lo has explicado muy bien. En la parte de producción quiero que me la comentes bien, pero me surge una duda, porque imagino que pasará que tú puedes generar la idea conceptual, pero luego no ejecutarla. Es decir, que lo mismo tú creas la idea, pero luego tienen ellos su propio equipo de grafistas diarios y demás, ¿no? De hecho, es lo habitual si te dedicas a esto de hacer líneas gráficas, que cuando una vez entregas el paquete de la línea gráfica se encarga el equipo del programa o bien de desarrollar más de lo que tú has entregado porque necesiten más cosas, o bien de ejecutarla, de ejecutar ese diseño. Iba a decir ejecutar en el sentido de utilizar, no de ejecutar, de acabar con él. No, claro. Sí, de aplicarlo, quería decir, de aplicarlo. Te hemos entendido, sí. Y lo habitual es eso, que si tú trabajas haciendo líneas gráficas, tú una vez la entregues ya te desentiendes un poco del producto, a no ser que tengan alguna duda de diseño y que te contacten para algo. Normalmente lo aplica un equipo de diseño externo. Entonces tienes que darle todo como muy mascadito, con un manual. Eso es. No siempre se pide un manual, pero lo ideal es tener un manual de aplicación básica, ¿no? Hombre, en proyectos más grandes y con más tiempo, haces un manual de marca, haces un manual de rotulación, de cómo se tendría que rotular en directo cuando ocurren según qué cosas, o en vídeos cómo se rotula, dónde va el bautizo, el nombre y cargo, con qué tipografía, con qué color. Haces un pequeño manual para que luego se aplique de la forma más coherente posible a lo que tú tenías pensado. Digamos también el tamaño de letra que tienes que poner según qué, ¿no? Exacto. Yo supongo que cuando entregas todo ese material para la parte de producción, tiene que ir las tipografías, digamos, el código Pantone a lo mejor de los colores que se han usado, bueno, tiene que estar todo muy claro, incluso, y tú pasarle todos los PSD, todos los Photoshop, los proyectos de After, entregas todo, ¿no? Entregas como una especie de empack en el que tienes todo lo que ellos van a necesitar para desarrollar el grafismo del programa en la aplicación de día a día. Eso cuando has hecho una línea gráfica, cuando trabajas ahí en el día a día, pues te puede ocurrir eso, lo contrario, que tú hayas llegado a un sitio en el que la línea gráfica ya esté diseñada y que te tienes que adaptar a lo que ya se ha diseñado. Y en ese caso, pues hay ya proyectos hechos, hay plantillas hechas, y a partir de esas plantillas, pues tú vas desarrollando lo que te van pidiendo día a día. Vale, y supongo que hay una diferencia entre
entiendo que la hay, pero bueno, creo que la comente, lo que sería la línea gráfica, lo que es hacer el grafismo de un directo frente a una cosa que está grabada, ¿no? Aparte de los tiempos y los ritmos en los que tienes que hacer las cosas. Porque, por ejemplo, en Mañanero, que es una cosa que es diaria Sí. y en directo. El ritmo de Mañaneros es frenético. Bueno, Hay cosas que se piden en el momento. claro. O sea, Hay quiero cosas decir, que, oye, que este no Sí. viene, que viene otra persona y se cambia de repente. Sí, cosas cambias así. o de repente ha habido una última hora de no sé qué historia y hay que hacer un mapa de no sé qué que te cuente que ha habido un incendio en una residencia en tal punto, ubícalo, dame datos sobre esa residencia, eso es todo muy inmediato, ¿no? Y eso cuanto más trabajo previo tengas hecho de plantillas que te valgan luego para la aplicación diaria, más rápido vas a poder llegar, porque al final en la tele lo importante es llegar a lo que necesitan. Evidentemente tienes que dar algunos mínimos de calidad, pero lo importante es llegar. Si no llegas no ha valido para nada lo que has hecho. Entonces tienes que tener como una previa hecha de mapas, de estructuras de grafismos, de explicar datos, quesitos, el CIS. Todo eso estaba como previamente ya diseñado en unas plantillas para que cuando llegue ese momento de hay que dar el CIS de noviembre, pues al dar el CIS de noviembre sea picar 4 datos que te pasa un redactor, el gráfico que se actualice y mandárselo a control para que lo emitan, ¿no? Si tienes que diseñar el gráfico desde cero cada vez que sale el CIS, no llegas. Claro. En un grabado, pues si tienes los calendarios de entrega, evidentemente, ¿no? Pues entregar, yo qué sé, es que Sí, grabado, deadlines, solo claro. estoy pensando en la isla porque ha sido el que más he hecho de grabados así, de enlatados, ¿no? Pero claro, también tienes deadlines, efectivamente, pero bueno, pero sí que es verdad que de alguna forma tienes algo más de margen a nivel día, ¿vale? No es puede que tengas un deadline a las 12 de la noche para entregar algo, ¿no? Pero por lo general tienes un poco más de margen y si tienes que quedarte más horas para entregar algo, pues tienes esas horas. En el directo no, en el directo tú llegas que tienes que emitir a las 10 y tienes que emitir a las 10, no hay otra historia, no hay otra opción. Y tampoco, no llegar no es una opción. Claro. No llegar no es una opción. Y luego en la parte de post, Sí. que un poco estabas comentando, tú estás encontrado por ejemplo con La Isla, ¿no? La Isla es un formato que se graba, imagino, ¿cómo funciona? O sea, ¿funcionas en paralelo a la edición o una vez que ya está editado pasa a ti? Pues depende del formato, porque hay programas que funcionan como has dicho tú, que una vez está editado el programa, te lo pasan a ti, o bien te dejan huecos en negro, o donde dicen aquí va este grafismo y tú tienes todo el programa, todo el máster del programa, como quien dice, y vas metiendo ahí los grafismos. Pero hay otros programas, como por ejemplo en el caso de La Isla, donde el grafismo en realidad es mínimo, más allá de la rotulación de los personajes y la cabecera, no hay mucho más grafismo en el programa, entonces no rotulas sobre el programa, tú haces una serie de rótulos de las parejas, haces la cabecera en paralelo, pero tú no ves el programa. De hecho, el programa lo ven 3, 4, 5 personas, a lo mejor en la productora y ya, o sea, no se entrega, no tienes por qué ver el máster de emisión tú, no tiene tampoco mucha más complicación ese. Pero cuando es un formato que sí que requiere más postproducción, sí que te entregan el máster y que tienes que trabajar sobre otros planos y luego lo integras tú. Normalmente el máster lo tiene el editor, y tú le pasas todo el material, pero te pueden dar ellos material para que tú trabajes sobre él y se lo devuelves. Vale, porque claro, ahí estabas hablando de La Isla de las Tentaciones por el mundo tele, pero yo también me pongo en el mundo de la ficción, documental o lo que Sí. sea, y ahí entiendo que cuando se requiere, como tú dices, pues la creación de un mapa de no sé qué, que esto va tal, habrá momentos donde quizás desde guión, si ya lo tienes muy claro, pues ya te lo van mandando, claro, pero habrá otras veces que dependes de la imagen finalmente, porque a lo mejor te dan planos recursos, o quizás sea una pantalla dividida y yo qué sé, y hay una parte que es tuya y otra parte grabada, y en base a lo que está grabado tú luego montas sobre eso, o incluso necesitas el plano para poder hacer un trazo, cualquier cosa, ¿no? En realidad es que depende mucho de la producción, de cómo esté siendo la producción, tu trabajo va a ser previo, durante o post, pero tienes que estar preparado para las tres, o sea, tienes que estar preparado cuando te formas, estar formado para las tres. ¿Y para ti cuál es el más complicado? Bueno, el más complicado yo creo que para mí, y a veces el que más me gusta, es el previo. El previo. Porque el previo al final estás como en el germen del programa, ¿no? Estás como en la idea inicial, estás como gestando todo. El otro, el Eres diario... parte, ¿no? Claro, Eres parte del propio producto, ¿no? El diario mola porque el diario tiene su ritmo y tienes también la capacidad de hacer según qué cosas, pero estás muy limitado a la estructura que ya está montada, a unos tiempos de entrega diarios, y tienes esa comodidad, pero también tienes ese hándicap de
tiene que llegar todo en el momento que tiene que llegar, porque para eso está preparado el sistema este o bien de grafismos o de rótulos, ¿no? Y el post, pues tienes la opción de darle ese lacito final a la producción, ¿no? Al clip o lo que sea, pues espérate que esto te lo arregla grafismo, ¿no? Como quien dice, no, es que se te ha colado un cable de no sé qué, el micrófono no sé cuánto, o de repente la sombra de esto no me queda bien, pues lo pasas a pospo, ¿no? Donde está toda la gente VFX, eso ya es otro departamento, es otra gente, otra disciplina, pero todos los de VFX hacen maravillas. Aquí hemos eso, traído a un compañero, Jaime Daza, sí, que trabaja en esa parte de postproducción, sí, de VFX, y también hace animática, pero también trabaja mucho esa parte de postproducción, de arreglar un plano, de quitar, yo qué sé, lo que tú dices, un micro que se ha colado, o arreglar, quitar una persona, 20.000 cosas, ¿no? que surgen y que te das cuenta casi en edición, ¿no? Que a lo mejor el plano que habías elegido o que creías que iba a ser, de repente, por acting, por lo que sea, tienes que elegir el plano malo y claro, no te queda más remedio que luego eliminar en postproducción lo que sea, ¿no? El fallo que tenga. Y Nabil, ahora que más o menos hemos estado hablando de cómo funciona en el presente, y creo que la audiencia se hace una idea de cómo está estructurado y cómo funciona, ¿cómo estás viendo la inteligencia artificial, esta nueva tecnología en el sector? Pues... Además, tú habrás visto la evolución que ha sufrido la parte gráfica en esto desde que estás, ¿no? Sí. Tú mismo decías que yo cuando empecé a estudiar esto prácticamente no había nada, de IA, todo era mucho... Bueno, ni de IA, ni siquiera con After Effects tampoco estaba tan desarrollado como para el decir... Era todo como mucho más simple, ahora se le exige más. Yo cuando voy viendo la televisión, voy viendo que los grafismos cada vez hacen más cosas, interactúan más con el propio programa, ganan protagonismo, como hablábamos anteriormente. Sí. Entonces, yo creo que ahí ha habido una evolución de que cada vez se le exige más y se le intenta sacar más provecho a esa parte. Sí. Y ahora con la inteligencia artificial supongo que también se le intentará meter, ¿no? Ahí, y no sé cómo va a impactar eso en vuestro departamento. Bueno, yo creo que es que tienes que verla como una herramienta más. La inteligencia artificial al final es una herramienta más. ¿Es competencia? Pues bueno, puede ser competencia también, pero yo creo que si tú la ves como una herramienta más que también te puede ayudar a ti a desarrollar ciertas ideas o a inspirarte en según qué cosas porque al final también la inteligencia artificial tiene otra forma de pensar, ¿no? O sea, otra forma de pensar, entiéndeme. Une conceptos desde otra forma, ¿no? Y a lo mejor te saca ideas que tú de un principio no tenías y dices, pues me gusta como que ha salido de aquí, voy a explorar esta opción. Se acabó el folio en blanco, ¿no? Pues efectivamente, puede ser una opción como de al final ver una referencia más, es como ver referencias, ¿no? Es como hacer una especie de mejunje. Si antes tú cogías y hacías un collage de ideas y decías, pues me gusta esta idea, me gusta otra, pues puedes ver a las IAs también como vale, a ver qué sale de aquí, y a ver qué sale de aquí te puede servir para, pues me gusta esta idea, voy a explorarla por este lado, voy a cogerla de este otro lado, o voy a crear desde cero en base a esta otra. Yo creo que es imposible ponerle puertas al campo. La IA está aquí y va a ir a más. Lo único y lo que más me preocupa de la IA es el mal uso que se puede hacer, y cuando hablo de mal uso no hablo solo de a nivel intrusismo laboral, porque bueno, al final eso, quiero decir, una IA va a facilitar a gente que pueda acceder a cosas de diseño que antes no podía, y bueno, pues ya está, van a estar ahí, igual que antes Photoshop, pues a nosotros nos ayuda a hacer cosas que antes no éramos capaces de hacer, ¿no? Pero sí el mal uso que pueda tener una IA a nivel social, a nivel desinformación, a nivel generar cosas que no son verdad y que eso pueda ser un caldo de cultivo para crispación, eso es lo único que me preocupa de la IA ahora mismo. Lo otro creo que puede ser una herramienta, creo que evidentemente quien quiera usar una IA la va a usar para hacer un logotipo, o sea, no podemos competir a la baja en eso, quiero decir, creo que tú como músico y yo como diseñador y otra persona como editora de vídeo puede aportar mucho más de lo que una IA puede aportar a un cliente que diga, yo quiero usar una IA y punto y me sale más barato. Pues bueno, pues ya está, pues si eso quiere hacer, quiere decir, es su opción y legítimo es, y a lo mejor tampoco es tu cliente, quiere decir, ya está, no pasa nada. Y lo contrario es también, pues es eso, es ponerle puertas al campo y ya está. Esto es parte del progreso, es parte de la evolución, tenemos que adaptarnos a ello y tenemos que aliarnos a la IA y que la IA nos ayude a nosotros a ser incluso mejores diseñadores, a ser mejores compositores, y si nos ayuda, pues va a ser estupendo.
Vale, esa es un poco tu visión, que va a formar parte como una herramienta, ¿no? Sí, pero también es verdad que creo que hay que exigirle a la IA, y no digo a la IA solo, digo en general a la sociedad, el uso de una IA de forma... el desarrollo de IAs de forma ética, ¿vale? Que el robo que hacen algunas IAs a ideas, cómo se entrenan, pues eso sí que me hace tener ciertas dudas también, ¿eh? Es decir, yo creo que las IAs per se no tienen por qué ser malas, pero el cómo han sido desarrolladas y el uso que se le pueda dar sí que puede ser un peligro. Y el uso que le puedan dar sobre todo también instituciones públicas, que eso es una cosa que sí que me preocupa un poco más porque hemos visto casos de... pues yo conozco solo el de un ministerio en concreto que usó una IA para hacer una campaña de cartelería para un tema concreto y los diseñadores se le echaron encima y creo que con razón. Quiero decir, una institución pública puede contar con diseñadores y es más, debe promover la contratación del diseño como una disciplina profesional, no puede usar una IA para generar muñecos de Disney para decir que tu campaña... Y sobre todo porque al final el uso que lo hace, o sea, el motivo es económico, es puramente económico, entonces ahí creo que es algo que sí que tenéis una línea roja como gremio que sí que no deberíamos aceptar como sustitución del trabajo en instituciones públicas, ¿no? O sea, que lo haga gente a título personal, pues ya está bien y me parece guay, pero hombre, yo creo que lo otro no creo que sea el camino. Te voy a hacer de abogado del diablo, que me encanta hacerlo en el podcast, en torno a este tema, ¿no? Vale. Sí, para ver también un poco cómo consideras el tema autoría, ¿no? Porque al final, si tú, por ejemplo, has creado, pues yo qué sé, en Antena 3 hiciste la línea gráfica de las elecciones, ¿no? Y ahora resulta que yo me llega un trabajo y cojo tu línea gráfica de las elecciones, se la meto a la IA y digo, quiero algo como esto, le meto un prompt, aprende, le mando capturas de los colores de no sé qué, de no sé cuánto, lo meto, porque es la referencia que me han mandado, ¿no? Imagínate otro cliente, oye, me gustó mucho las elecciones tal, me llaman a mí para hacerlo, yo cojo una IA, por supuesto mucho más económico de lo que a lo mejor podrías coger tú, porque lo voy a sacar con un prompt, y cojo tu herramienta como referencia y en base a eso me genera propuestas. ¿Tú ahí consideras que yo soy autor porque he metido en el prompt algunas letras que he ido buscando lo que quería y porque he conceptualizado en base a una referencia o no soy autor? A ver, en realidad yo es que también soy parto de la base de que prácticamente todo lo que vemos ya ha sido creado previamente de otra forma y queramos o no, muchas de las cosas que hacemos bebemos de referencias muchas veces de manera involuntaria y hasta que no lo ves y lo has hecho y dices, o te viene alguien y te dice, tío, esto es como esto otro, y ahí te arruinas y dices, no lo había visto, ¿y ahora qué hago? Entonces, que alguien coja una IA para un trabajo tuyo, verlo y generar propuestas a través de, pues es que ya existía antes también como, que decir, el que te quería plagiar, te plagiaba, y si tú has querido plagiar alguna vez, has plagiado. Que ahora va a ser más fácil con una IA generar cosas a través de algo que ya está hecho. Bueno, pues sí, pero al final el plagio está muy delimitado, o sea, quiere decir que está muy claro cuando una cosa es plagio y cuando no, me da igual que esté una IA de por medio. Bueno, el problema no, porque yo creo que antes, pues... costaba más a lo mejor llegar, ¿no? Claro, ahora te genera, en base a lo que tú le has dicho, te genera algo nuevo. De la otra manera, tú antes cogías algo preexistente y, claro, al acercarte tanto a la referencia, al final tenías que proponer tú, de manera creativa, para diferenciarlo y que no fuera un plagio, ¿no? Claro. Pero ahora no lo haces tú, sino lo hace una inteligencia artificial en base a la referencia que tú tienes con el prompt. Entonces yo ahí veo, no sé, yo simplemente quería un poco generar ese debate, porque a mí me surgen muchas dudas con la inteligencia artificial. Sí. Y sobre todo veo que obviamente puede haber un abaratamiento de todo el proceso. Eso seguro. y que quizás muchos perfiles que antes estaban dispuestos a pagar por tu creatividad, tu trabajo y tal, probablemente habrá muchos que digan, mira, pues es que Nabil es buenísimo, me encantan sus propuestas, pero es que yo cojo la inteligencia artificial, cojo los trabajos de Nabil, se los meto y me hace algo bastante parecido y pago 10 euros al mes y simplemente yo luego, incluso con un Photoshop, que cada vez hay Photoshop online, también con inteligencia artificial, que es como para... muy fácil, ¿no? Que tú le das, seleccionas a una persona y te la elimina y te crea el fondo. Digamos que cada vez se va haciendo más sencillo
la edición incluso de fotos, de todo, de vídeo, ya incluso se editan vídeos de manera con un prompt, ¿no? Tú le dices, oye, quiero que me montes un tráiler donde lo más importante para mí es esto, y te lo monta, ¿no? Y te saca los subtítulos. Digamos que la inmediatez en la que te lo da son de tardar 5 minutos a tener un proceso de personas involucradas y demás que obviamente es más costoso. Es una criba, al final va a ser una criba, pero es que esto ya pasó con la fotografía y cuando llegó el ordenador y cuando llegó... Quiero decir, hay procesos que cuando llegó la foto, imagino que el que era pintor decía, Dios mío, me van a hacer una foto a mi obra y la van a tener en su casa y no han pagado por ella. Oye, espera, antes de seguir con el episodio, déjame recordarte algo. Y es que en la comunidad de WhatsApp de Scala Freelance es donde está toda la información relativa a este proyecto. Y además es gratuito, hemos pensado en tu privacidad para que nadie pueda ver tu número de teléfono y no es un grupo de WhatsApp donde se abarrota de mensajes y se convierte en un infierno. Así que bueno, te animo a que te unas a esta comunidad, que dentro de esa comunidad rellenes el formulario donde añadas tu información de contacto, tu información profesional, porque así podrás unirte a una gran comunidad de profesionales del audiovisual y usaremos toda esta información que nos vayáis dejando para generar futuras sinergias y eventos de networking. Sin más, simplemente te repito que para meterte en esta comunidad simplemente te tienes que ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el link para unirte a la comunidad directamente. Bueno, y ya no te molesto más, volvemos al episodio. Es verdad que al final han acabado conviviendo, pero también te digo que cuántas personas conoces que se puedan dedicar a pintar hoy en día. Muy pocas. Porque siempre ha surgido en este podcast más veces sobre eso, ¿no? Bueno, pero también había gente que se dedicaba al teatro y cuando llegó el cine se iba a acabar, ¿no? Bueno, no se ha acabado, pero ¿cuánta gente se puede dedicar a vivir del teatro? Muy poca, quizás a lo mejor un 10% de toda la gente que había. Y eso significa que solo ese 10% es mejor que el 90% que estaba, que a lo mejor no era suficientemente talentoso como para seguir el negocio. Pues yo creo que no necesariamente, porque quizás a lo mejor sus circunstancias personales de ese momento le hacían no poder aguantar tanto tiempo sin tener una estabilidad económica o un dinero tal para poder seguir en el sector. ¿Y no crees que eso ha pasado con otros sectores también como pues la construcción, la agricultura? Quiero decir que es que no nos ha afectado, la IA no nos va... A ver, que ahora mismo parece que solo nos afecta a nosotros, pero... Bueno, obviamente yo la estoy centralizando en el sector audiovisual. A nivel, o sea, el progreso al final no ha traído todo esto siempre, ¿no? ¿Qué hacemos? Como cuando se inventó la máquina de vapor, de repente se dejaron de poder utilizar, o sea, se dejaron de usar medios humanos para hacer según qué cosas y le robaban el trabajo, efectivamente, la máquina, los robots, todo lo que son trabajos así como más... Claro que es verdad que la IA tiene el punto que diferencia a los robots, creo, que nosotros nos veíamos como un poco inmunes a esa historia, porque es como, bueno, es que, claro, los trabajos repetitivos evidentemente lo van a saber hacer robots, pero es que nuestro trabajo requiere un componente creativo que no va a saber hacer un ordenador. Y de repente nos hemos encontrado con que un ordenador es capaz, una inteligencia artificial es capaz de crear cosas que nosotros no seríamos capaces de crear en días, en años, incluso puede, como sí, ¿no? A nivel complejidad de porque al final de diseño, la IA, ¿no? Yo creo que ha entendido, o sea, se ha hecho de tal manera que al final hemos comprendido, como tú dices, que tú para generar una idea al final bebes de patrones existentes, referencias y tal. Lo mismo que hace una inteligencia artificial, establece patrones. A ver, ¿tú qué estás buscando? Una foto con un niño... Tal, ¿cuántas fotos de niño tengo en mi base de datos? 28 millones. De esos 28 millones, ¿cómo es el niño? ¿Cómo está el niño? ¿Qué luz tiene el niño? Tal. La media que me sale es esto. Y al final es un poco lo que tú tienes en tu imaginario, ¿no? Cuando tú dices, me imagino un niño, pues más o menos te lo imaginas como la media de cómo es un niño. Tu imagen más o menos va por ahí. Y si el niño no te gusta con el que es rubio, pues le dices, no, pero lo quiero moreno. Y te lo pones. Entonces... al final la IA un poco, yo pensaba también que en el sector creativo no iba a estar tan presente, pensaba que pues, tareas repetitivas estaba claro, pero he descubierto que la IA, bueno, y creo que a todos nos ha sorprendido que en el sector creativo ha tenido un gran impacto y se ha desarrollado muy rápido, quizás por demanda de contenido, ¿no? Porque ahora el contenido... se genera mucho más contenido y se demanda mucho más contenido que antes. Todo es audiovisual. Las redes sociales audiovisual, ves se ha la democratizado un poco todo también la creación de esos contenidos, ¿no? Que mucha más gente está creando y mucha más gente tiene la necesidad de crear con calidad. Exactamente. Y eso a lo mejor ha hecho que se desarrolle, se potencie. Claro, pero es que yo creo que ahí
el perfil que tenemos que tener como creadores también, o sea, no es verlo como, es lo que decía, no verlo ser como algo... parte. Claro, tenemos que ser, incluso aprovecharnos de, o sea, nosotros a diario utilizamos la IA de Photoshop para borrar cosas de imágenes, para recortar personas y lo recorta con una facilidad brutal. Y antes tardarías 3 horas, ahora lo haces en pues un minuto. Lo haces en un minuto y te ayuda en tu día a día y, Por supuesto. pues creo que hay que usarla incluso para generar referencias desde cero. Yo es verdad que ahora mismo no ha dado el caso de haber usado una para el pensar un proyecto desde cero, pero me parece lógico que sea una forma más de ver cosas, ¿no? De llegar a esa idea que tienes en la cabeza y no ves refleja y dices, me gusta esta idea, voy a ver qué puedo sacar de aquí, cómo puedo desarrollar esto, ¿no? Pero bueno, está ahí en ese doble filo de aliado, enemigo, ¿no? De a ver qué hacemos con esto, ¿no? Pero sí, bueno, creo que depende si habla el miedo o habla... Claro. O habla la abundancia, ¿no? De, bueno, pues se buscará la manera y al final acabará saliendo y nos acabaremos adaptando. Vamos a seguir por aquí porque mira dónde estamos. Ahora estamos en Telemadrid, para los que estáis viendo. Estamos justo en las oficinas de Telemadrid, aquí en la Ciudad de la Imagen. Y es verdad que os pido disculpas porque estamos pasando por zonas donde ya hay más tráfico, más coches y demás, y quizás el entorno más de campo y demás no está, pero creo que merecía la pena porque muy poca gente, hay muchos compañeros que no viven por Madrid o que no han pasado por aquí y que a lo mejor no trabajan en la tele, y bueno, pues una oportunidad también de que podáis ver cómo es esa famosa ciudad de la imagen y de la televisión, ¿no? Y justo además estamos hablando de IA, de inteligencia artificial, de televisión, de grafismo y demás, y creo que mola mucho que justo estemos hablando de eso. Sí. Y además con otro compañero también, con Hilario, estuvimos en Radio Televisión Española en Sevilla y bueno. acabamos justo allí también al lado del Pirulí de Radio Televisión Española. Así que bueno, aquí vamos siempre buscando un poco que la imagen y que el entorno nos acompañe con lo que estamos hablando. Pues ahí está. Yo, mira, hago un poco de abogado al diablo, intento ponerte también un poco ahí contra las cuerdas en ese sentido de decir, oye, pero y esto, ¿no? Sí, Pero no, al final claro. pienso un poco igual que tú. Yo pienso que tiene que ser una herramienta que probablemente nosotros sepamos sacarle más potencial que el 90% del resto de las personas y que vamos a usarla a nuestro favor y que si eso implica que se devalúa lo que podemos cobrar por ello, será también porque somos capaces de generar más con menos tiempo y seremos más productivos. Y que creo que a lo mejor nuestro valor añadido al proyecto tiene que ser precisamente el que la IA no puede dar. Antes te ponía de momento, probablemente en un futuro la IA sí que pueda hacerlo, pero creo que al final el estudio de un proyecto, el pensar cómo quieres desarrollarlo, la propuesta gráfica, la propuesta de colores, la propuesta de tipografía, sí, una IA lo puede hacer, pero lo va a hacer como en base a unos patrones que ya existen, muy ABC, ¿no? Muy tal. El que tú seas capaz de ver más allá de lo que está escrito, más allá de la idea, y que a través de esa búsqueda saques algo que digas, esta idea, yo creo que ahora mismo una IA no lo puede hacer. Probablemente en un año o dos pueda hacerlo y ahí ya nos veamos obligados a dar una vuelta a esto y nos dediquemos a plantar tomates, pero de momento creo que ese valor añadido lo tenemos el ser humano, tío, y luego el contacto, evidentemente, y sí, la IA no te va a hacer, o sea, la IA, te tienes que sentar a hacer algo con la IA, pero la IA no va a estar no va a ser una persona que haga cosas en un equipo, ¿no? No es una persona, es una herramienta más, pero no es una persona que desarrolle, que razone, que critique, que vea, que opine. Todo eso lo van a hacer los diseñadores con un criterio y con una formación, y eso sí que va a seguir estando ahí, claro. Sí, yo creo que, no sé si lo hemos hablado en el capítulo o lo hablamos justo antes del capítulo, el capítulo anterior, el tema el poder modificar, o sea, si la IA te propone una cosa, pero en el momento en el que tú quieras empezar a tocar cosas concretas, vale, me ha generado un niño, pero es que yo el niño necesito que sea un niño con estos rasgos, que tenga una cicatriz aquí, necesito que además tenga una mirada medio triste, pero no sé cuánto. Entonces ya empieza a cosas que son necesarias, que muchas veces nos solicitan, y que eso a una IA es muy difícil de pedírselo, ¿no? O sea, de llegar a ese punto sin controlar la herramienta para tu poder hacerlo a mano. Entonces, en ese sentido, yo creo que el feedback que normalmente se suele tener y ese toma daca, que al final generas ideas que quizá a lo mejor no eran ni tu punto de partida ni el punto de partida del cliente, y llegas a ese punto intermedio, creo que solo surge
de esa manera, o sea, solo surge con un humano y con una interacción. Pero de todas maneras, Nabil, yo te voy a hacer aquí en directo que tú le preguntes a la IA a ver cómo interactúa la IA contigo. Vale. A ver, mira. Hola. Hola. IA, por favor, está cogiendo internet, parece. ¿Qué es ChatGPT? Es ChatGPT, que tengo descargado para que pueda... Ah, lo que pasa es que no tengo datos. Ahora, aquí está. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy aquí hablando con Nabil, que creemos que la inteligencia artificial nunca va a poder sustituir a un humano en las tareas de creación de contenido y en la parte gráfica. ¿Tú qué opinas sobre ello? Qué buena conversación. La inteligencia artificial puede hacer cosas impresionantes en la creación de contenido y gráficos, pero hay algo único en la creatividad humana, ¿verdad? La intuición, las emociones y la experiencia personal aportan algo que las máquinas todavía no pueden replicar completamente. Todavía. Y es verdad, es que la emoción y los recuerdos, es verdad, la emoción, es que tú a una IA le puedes pedir que te emocione, no sé si... ¿Tú sientes emociones? No, yo no tengo emociones como las sienten los humanos. Y disculpa que te pregunto entonces, si yo te pregunto por un color, qué emoción te transmite, cómo has aprendido eso, quiero decir, ¿podrías responderme qué te transmite el color rojo? Claro, puedo responderte a eso. He aprendido sobre asociaciones comunes entre colores y emociones a partir de datos que los humanos han compartido. Por ejemplo, el color rojo suele estar asociado con emociones intensas, como la pasión, el amor o incluso el peligro. Pero estas son asociaciones generales y pueden variar según la cultura y la persona. Y ahí es donde entra el juego, ¿Dónde entra el ser humano? Bueno, hemos hecho esta tontería simplemente porque ahora mismo estamos en este punto donde ya tienes a este asistente que le has preguntado sobre el color rojo y te dice, oye, pues te dice cosas que son válidas. Te dice cosas que te podría decir Wikipedia si tú hubieras escrito en Wikipedia qué es el color rojo. Quiero decir, en realidad una IA creo que al final es una forma de vomitarte lo que hay en internet de una forma mucho más rápida y mejor redactada de la que tú podrías hacer en un resumen de Wikipedia. Creo que es básicamente eso, es internet resumido en frases muy bien redactadas, pero ya está, eso ya estaba, esa información ya estaba antes. Esa información ya estaba. Ya existía, no están descubriendo nada. Lo que pasa es que ahora lo pones en un bolsillo, ¿no? Lo pones de una manera muy fácil, claro. Y sobre todo que ya ves, tú has estado hablando y tampoco le has hecho una pregunta muy concreta, sino simplemente has estado desarrollando una pregunta, ¿no? Sí. Y te ha entendido perfectamente y te ha dado una cosa elocuente. Sí. Y yo creo que ahí es donde está un poco el cambio, en el que antes o sabes muy bien lo que estás buscando para encontrar la respuesta, pues si no lo buscabas bien no lo encontrabas, pero ahora yo creo que simplemente dándole referencias o mandándole una foto ya entiende qué es lo que estás buscando y te da el resultado que esperas. Es decir, que sea un intermediario o que sea una herramienta más, creo que es positivo, que la IA sea el resultado final de un proyecto, eso es lo que me parece una estafa y es lo que me parece una cosa a la que no tenemos que llegar. Muy guay. Nabil, dime. Creo que estamos... nos quedan como unos 15 minutillos largos. Vamos a hablar de algunos temas que creo que son relevantes, que nos afectan a todos en la industria y quiero saber un poco cómo tú lo has ido gestionando. Tú tienes, y además si puedes contar algún caso, sin llegar a mojarte mucho, pero alguna cosa que pueda servir en cuanto a líneas rojas con clientes, alguna cosa que tú hayas ido descubriendo, has tenido malas experiencias, cómo has gestionado eso. Has decidido pues no trabajo más o la próxima vez lo gestiono de otra manera o no sé muy bien cómo, si tienes líneas o yo qué sé, líneas rojas de cliente que por ejemplo yo tengo, ¿no? Sí. Pues oye, yo un domingo por WhatsApp un feedback a las 8 de la tarde, pues no te lo voy a responder, sobre todo si es una cosa de trabajo pura y dura, ¿no? De oye, y que no estamos en un deadline de que entrego el lunes, ¿no? Sino que claro. Simplemente, oye, que ha tenido tiempo y te ha escrito, pues yo lo siento mucho, pero hasta el lunes por la mañana no voy a verlo, ¿no? ¿Tú tienes algunas cosas así también? Esa es uno de los aprendizajes que he tenido, que cuando me has preguntado por los errores, el tener la disponibilidad 24/7 para trabajar puede ser, pero tienes que organizar también la comunicación con el cliente, porque primero, esa persona también tiene vida y segundo, porque tú al final estás entregando
en base a un calendario, no tienes por qué estar disponible 24/7 para todo, ¿no? Porque además hay más clientes, tienes vida, hay personas en tu vida que necesitan también atención. Lo que tú has dicho de la comunicación me parece algo fundamental, sobre todo que todo quede por escrito, me parece algo muy, muy positivo también, porque luego es la forma de revisar pero es que querías esto o de esto otro, si quieres cambiamos, claro, ¿no? Yo te dije esto, claro. ¿no? Y luego ya llega el yo te dije, pero... Yo te dije, pero bueno, claro. Pero aquí escribiste esto. Exactamente, si está por escrito como que claro. ahí no hay pérdida, ¿no? Claro. Y líneas rojas, además de eso, bueno, yo creo que evidentemente el respeto como profesional creo que es una línea roja, ¿no? Pero no ha llegado un punto en el que me haya sentido como profesional que alguien me haya faltado al respeto. Eso creo que no ha ocurrido, pero creo que sería una línea roja como para decir, vale, toma, acábalo tú. O un feedback quizás no constructivo, sino destructivo, ¿no? Sí, un feedback ya que sea como destructivo ya te tiene que hacer saltar ahí una alarma de, esto ya probablemente va a torcerse, pero bueno, ya está, es tu cliente, tiene una necesidad, tienes que resolverlo porque es lo que has pactado. Pero en general, todo lo que sea constructivo creo que tiene que ser algo que al final va a ser positivo para el proyecto, entonces no veo por qué no asumirlo como un feedback o un cambio que se pueda hacer. X número de cambios sí me parece una línea roja, porque también es el tiempo que tú has pactado y el precio que tú has pactado con el cliente, ¿no? ¿Tú eso cómo lo haces? ¿Estableces un número de cambios previos? De, oye, esto y un par de cambios, o 3 cambios, lo que sea, no sé. Sí, no lo tengo a lo mejor tan definido como X cambios, porque al final piensas que siempre va a haber cambios, ¿no? Siempre va a haber cosas que afinar en el proyecto, pero sí que notas que sobre todo cuando sientes que esos cambios no son para enrutar, sino que son cambios de estamos volviendo atrás o estamos yendo a otra dirección, ahí es cuando a lo mejor es que hay que parar un momento y decir, espérate, pero estos cambios son para qué, o sea, ¿en qué dirección estamos llevando? Y en ese sentido yo creo que, hombre, sí, ahí es cuando hay que parar y decir, no, ahora mismo, o sea, no, este cambio no, o si quieres este cambio estamos haciendo un proyecto nuevo, no tiene nada que ver, y tenemos que facturar la parte, o esto no estaba incluido en el pacto inicial, en el contrato inicial. Yo fíjate que ahí he aprendido a establecerlo desde el principio, sí, porque he tenido algunos proyectos que se han eternizado más de la cuenta, y como no está claro cuántos cambios te puede pedir, claro, el cliente se siente libre de que es una barra libre de cambios, ¿no? Y cuando lo estableces desde el inicio, sí, ya le haces ver, por lo menos mi experiencia, y también el feedback que te da va mucho más directo y te lo manda más o menos condensado. Y no es, hoy me levanto, te digo una cosa, mañana he hablado con no sé quién que se lo he enseñado y también te digo otra cosa, sino que intenta condensarlo porque sabe que tienes 2 antes de volver a pagar. Y claro, como normalmente cuando empieza a dolerte el bolsillo, cuando realmente te empiezas a dar cosas, las sí, cosas no, sí, pues yo creo que a mí ese sistema la verdad que me ha funcionado mucho, y si a algún compañero le sirve, pues bienvenido sea también. El pactar el número de cambios con el cliente. Sí, y dejarlo por escrito también. Y Nabil, ¿cómo es un día tuyo? Para si hay compañeros que a lo mejor le puede servir la rutina que tú tienes de, pues no sé si haces también actividad física, si te organizas de tal manera, porque supongo que la creatividad, los trabajos que te van surgiendo, claro, tú después de trabajar, que te pegas unos buenos madrugones en este punto, y llegar luego a casa, y si tienes que desarrollar la línea gráfica de alguna otra cadena o lo que sea, tiene que ser complicado también, ¿no? No sé si tienes, oye, pues mira, yo lo que hago es descansar un poco. O sea, el cerebro funciona muy, muy bien descansado también, y mi día a día ahora mismo es levantarme a las 6 menos cuarto por ahí para entrar a trabajar a las 7. Estoy hasta las 2 en Mañaneros, y si hay algún proyecto que tengo de freelance, yo soy más de trabajar, o sea, de madrugar más. Por ejemplo, levantarme a las 3 de la mañana o a las... Sí, no sé por qué, mi cabeza funciona mucho mejor después de levantarme, o sea, recién despierto, que llegando a casa a las 7 o a las 8 de la tarde o lo que sea, de salir a tomar algo, de hacer deporte y decir, es que ya estoy reventado, es que ahora no puedo ponerme a hacer otra cosa. Entonces prefiero acostarme a las 8 de la tarde y levantarme a las 3 de la mañana o a las 2, saber que tengo que estar ready a las 6 de la mañana, y en esas 4 horas la cabeza me funciona brutal. No hay distracciones, no hay notificaciones, no hay tele, no hay nada. Tú a esa hora estás solamente tú, centrado en tu
Muy bueno. en tu proyecto. O sea, a mí me funciona muy bien esas horas. Sé que es raro, o sea, casi todo el Bueno, mundo que se lo digo me dicen, ¿cómo? No te creas, porque lo que normalmente suele pasar es que en lugar de levantarse, lo que están haciendo es acostarse más tarde. Bueno, ya no puedo. Y lo que hacen es pues, quedarse por la noche hasta Sí. las 4 de la mañana, las 5, la Claro. hora que sea, duermen y bueno, han tenido toda la noche productiva, ¿no? para sacar trabajo. En tu caso haces un poco lo mismo, lo que pasa es que tú lo que estás haciendo es Dormir levantarte, antes, claro, claro. y estás fresco, ¿no? Del día. Sí, eso Y- me funciona mucho mejor que quedarme hasta las 1000. Vamos, yo creo que nunca me he quedado hasta las 1000 porque es que además ya cuando estaba estudiando en la carrera y en el instituto me funcionaba mucho mejor eso, el acostarme pronto y levantarme fresco y estudiar. Porque que durante el día yo ya tengo el cerebro tostado y ya no salen ideas y te frustras y te empiezas a frustrar. Y luego pues el compatibilizarlo con hacer algo de deporte a la semana, también como forma de desconexión está guay, porque al final es como un descargo de ese tiempo que vas a dedicar a escuchar música, a ti, y sales como renovado mentalmente también, ¿no? De decir, uff, pues ya está, el estrés del día se ha ido por la cinta de correr, por la elíptica o por las pesas, y ahora toca un poco de ocio, o ver a los amigos, a la pareja, o estar en tu casa sin hacer nada, que también está muy bien, el estar tumbado sin hacer nada, porque la cabeza también tiene que descansar. Sí, es necesario. Entonces, más o menos esa es tu técnica para ser creativo, ¿no? Digamos, entre comillas, sobre todo cuando tienes demanda de generar, supongo, ideas nuevas Sí. y demás, que necesitas estar bastante fresco. Sí, es acostarme pronto. Acostarme pronto o no, depende del día. O sea, si yo tengo que entregar algo mañana y ahora son las 6 de la tarde del día anterior y tengo que decidir entre quedarme ahora hasta las 3 de la mañana o decir, no, me meto en la cama a las 8 y te juro que me voy a dormir, me voy a quedar dormido y me levanto a las 2 de la mañana, voy a elegir el levantarme a las 2 de la mañana y trabajar esas 4 horas a full, porque sabes que son esas 4 horas que tienes. Y por lo general me funciona bastante mejor que aguantar despierto el resto del día, porque ya la cabeza empieza a estar agotado, ya estás pensando en dormir. No, es que no, así no me funciona la cabeza a mí. Vale, y ahora que has comentado cómo te estableces cuando tienes esa parte creativa, en cuanto a cómo es un día de Nabil, Sí, por si a alguien le sirve tu rutina, decir, oye, pues qué guay, porque hay gente que quizás es muy mañanera también, ¿no? Y a lo mejor pues dice, pues mira, yo lo que hago es esto, por supuesto tienes que ir a trabajar en este caso, y quizás tus horas más productivas. ¿A qué hora terminas el programa? Ahora. a las 2. El programa está terminando a las 3 y vamos turnándonos porque algunos días uno termina a las 2 y otros termina a las 3. O sea, no hace falta que se quede todo el equipo hasta el final del programa. Se queda un retén de dos grafistas que entran más tarde, por supuesto. Entonces, pues mi día a día es ese, levantarme a las 6 menos cuarto. Estoy intentando coger el hábito de hacer ese deporte por la mañana, Antes, brutal. pero la cama tira, ¿eh? Entonces estoy a ver si un día a la semana o dos consigo hacerlo antes de ir a trabajar, en plan levantarme a las 5 y hacer algo de deporte por la mañana, porque es como que también coges el día con otro... Te carga mentalmente, ya sí, las pilas. te ¿no? carga de energía, y el día que no, pues lo hago por la tarde. Llego a la redacción, desayunamos, tenemos la reunión, puede que a veces haya reunión o depende de si hay alguna petición especial, De si no, escaleta, todo por, ¿no? La sí. reunión de escaleta esa que se suele hacer ante un programa. O todo por correo, pues vamos viendo las peticiones y empezamos ya a producir todo lo que va en el programa de hoy. Pues a full hasta las 12 y pico, una más o menos, sí que solemos tener bastante trabajo, que es lo que es a lo largo de toda la mañana donde está ocurriendo todo. Y luego pues a las 2 terminamos, nos vamos a casa, comemos. Yo sí que reconozco que necesito una siesta. O sea, No eres el único de yo este... si es que no puedo, no lo en este aguanto. podcast ya ha habido varios que necesitan su siesta, aunque sean de 20 minutos, de lo que sea, ¿no? Sí, la mía es un poquito más larga porque yo necesito una horita. Porque es verdad que reconozco que aunque cuando voy a trabajar me acuesto pronto, cuando tengo que hacer proyectos, por lo general hasta las 11:30, 12 no me acuesto, y entonces tengo ahí un déficit de horas de sueño que tengo que corregir. Entonces yo una siestecita hasta las 4:30, 5 y poco puede caer. Y si no tengo nada que hacer, algún día que algo más, porque al final creo que descansar también es algo que necesita la cabeza. Y ya por la tarde, dependiendo del día, pues ocio con amigos, familia, pareja o perro, y si ese día toca algo de deporte por la tarde, pues deporte por la tarde, y luego vuelta a casa y cena. O sea que tú más o menos intentas que tu día productivo llegue hasta la hora de comer más o menos, luego Sí. ya descansas un poco para poder rendir un poco por la tarde en cuanto Sí. ya tareas que te exijan menos, ¿no? Sí, Que sean menos exigentes a nivel
creativos y psicológicos, sino que ya son un poco más pues de intentar relajar la mente y el cuerpo para que al día Sí. siguiente te puedas levantar temprano y estés fresco, ¿no? Sí, sí, yo fracciono el día en dos sueños y llevo un año así, un año y pocos meses, como dividiendo el día como en dos, ¿no? La jornada de trabajo por la mañana, la siesta, y la tarde como dedicarlo un poco más a ocio y otras actividades, y la verdad es que creo que es lo que me está haciendo aguantar bien y no llegar agotado al fin de semana de buf, no puedo con mi vida. Poder hacerlo Y a aún largo así, plazo. Claro, claro, y aún así llegas al fin de semana como arrastrado y con Los ganas fines de... de semana, ya te has cogido, para saber si un poco por qué Sí. tienes cogida la hora o no. Ahí tengo O- el sueño roto. O sea, yo tengo el sueño roto de que el sábado, hoy, cuando me has dicho lo de madrugar, yo a las 7 menos cuarto ya me he despertado con un susto de me he quedado dormido. De, ostras, me he quedado dormido, tengo que ir a trabajar. No, no. Ya tu cuerpo sabe a la hora que tienes que levantar y ya a las 7 abres el ojo, piensas, no, es sábado, me duermo. 7:30 otra vez, vuelves a abrir el ojo, otra vez. A mí me sí. pasa exactamente igual, obviamente no madrugo como tú, pero sí que me tengo que forzar a dormir más Sí. durante el fin de semana, pero ya Sí. forzándome en plan de, no, Sí. descansa, que luego tengo sueño, porque luego es un sábado y quizás me he levantado temprano porque el cuerpo me pide levantarme, pero luego son las 8 de la tarde y estoy deseando ya estar tranquilo, ver una peli y descansar, y tampoco es eso, ¿no? Porque dices, coño, es Claro. sábado, vamos a hacer algo. El sábado y el domingo intento... Lo que pasa es que es complicado, porque cuando rompes, o sea, si te rompes un poco tu biorritmo, Bueno, claro, el lunes y el martes el estás lunes arrastrado. estás muerto. Yo los lunes y los martes los llevo fatal. Además, si el sábado bien o el viernes has tenido alguna cosa que hayas salido, o más si el sábado, si es el sábado, que te hayas acostado como ya tarde, ya has roto un poco ese esquema de sueño, y el lunes y el martes estás un poco ahí de haber acumulado algo de sueño, está roto. Está roto, pero bueno, es que si no lo haces en fin de semana, que es cuando puede todo el mundo, Claro. no ves a la gente y, Claro. y yo lo que sí que he aprendido también estos años es que hay que priorizar el trabajo, pero también hay que priorizar a amistades, familia, pareja y demás, y hay que dedicarle ese tiempo, porque es que al final no todo va a ser producir, ¿no? Claro, obviamente, yo también lo hablaba con Alberto, Alberto del Pozo, que Sí. estuvo aquí. Y, Un saludo, Alberto. por cierto, te mandamos un saludo, que me comentó que habéis trabajado juntos, si estás viendo esto. Y nada, lo que decía es que él estaba muchas veces absorbido por su trabajo y porque la televisión muchas veces es muy demandante, y sobre todo él ahora que es director de contenido, que claro, él no es de un programa, sino él De está todos. atento de toda la parrilla. Ujú. Entonces eso le requiere pues, mucho estrés y estar siempre un poco encima, y comentábamos pues un poco lo difícil que se le hacía muchas veces compatibilizar ese trabajo con su vida personal. Y bueno, Es que la tele, bueno, a ver, esto no es solo la tele, muchos No, yo creo que otros el trabajos, audiovisual en sí, general. en general es una cosa muy vocacional, y el problema que tiene cuando una profesión es tan vocacional es que pierdes el vamos límite. a pararnos aquí Sí. con el Kinépolis de fondo. Estamos justo en el Kinépolis Madrid, que creo que también puede estar chulo Desde el cine, claro. para cerrar aquí la entrevista. Decía que al final, cuando es una profesión tan vocacional, ya tu propia mente te juega esa cosa de lo que estás haciendo lo haces porque te gusta, entonces ya no tienes un límite de tiempo, o lo que estás haciendo lo haces porque te pagan por ello solamente y tienes que ceñirte a las horas que te pagan, ¿no? Es la parte buena y la parte mala. La parte buena es que tienes la suerte que estás trabajando lo que te gusta, y eso creo que es una cosa que valoro, pero No tiene es que precio. no tiene precio. Es que efectivamente el poder decir, joder, mi trabajo me hace feliz, es que te hace feliz un tercio de tu día. Y Que tú probablemente más. Imagínate levantarte a esa hora a una cosa que no te motiva. Claro, yo he trabajado en cosas que cuando antes de formarme en esto eran trabajos que no tenían nada que ver con el audiovisual, y ahora lo pienso y digo, jo, es que imagínate no poder dedicarte o tener que dedicarte toda tu vida a algo que no es tu vocación o no es tu pasión. Es que para nosotros esto al final es casi no trabajar, es una cosa que disfrutas. Y como lo disfrutas, pues tienes el problema que pierdes esa noción temporal a veces y se te va por ahí. De saber separar, ¿no? Sí, De decir, vale, yo aquí me encanta, pero pero tengo que parar. en algún momento. Nabil es algo más que grafista en televisión. Claro. Tiene una vida, tiene una pareja, tiene unos amigos, tiene una familia que también requiere, y bueno, y unos hobbies, ¿no? Y sobre todo también creo que esa parte del deporte, que tú sé que estás también ahí un poco luchando por sacarle su hueco y que tenga su peso, porque si no le sacas ese tiempo,
al final acaba repercutiendo sobre ti y sobre tu trabajo y lo capaz que eres de luego poder sacar adelante lo demandante que es tu oficio, ¿no? Y creo que eso es una cosa que también intento siempre recalcar aquí en el podcast y con todos los compañeros lo voy hablando, porque al final, como decía antes, esto es una carrera a largo plazo y como no te encuentres un equilibrio, tienes todas las de perder. Las de caer en medio del camino. En medio del camino. Vale, pues dos cosas, Nabil. Dime. La primera, ¿tienes algún podcast, libro, alguna cosa que pueda ayudar a compañeros? Ya no solo a lo mejor libros de tu profesión o lo que sea, o que si lo hay, pues también. Pero alguna cosa que te haya servido para hacer clip, cambiar un poco la mentalidad en algún punto o algo. Hay, sí, no recuerdo el autor, el de Vivir del diseño. Era un libro, que si ves el libro lo vas a reconocer, es un libro naranja flúor. Lo buscaré y lo pondré. Que de verdad me fue hace 4 años, creo que fue en pandemia cuando me lo leí, me cambió mucho porque fue cuando empecé a ser autónomo. Tenemos aquí un montón de ruido detrás, creo. Sí. Empecé a ser autónomo y eso fue un aprendizaje a todo aquello que no te enseña en la carrera de diseño, que es pues vivir del diseño, que es básicamente ser autónomo. Ser autónomo, ser freelance. También el libro de manual de freelance, creo que se llama manual, sí, cómo ser un freelance o manual de freelance creo que se llama, te da esas herramientas para gestionar tu día a día con clientes, qué hacer para no frustrarte, cómo llevar tu contabilidad, porque al final todos creo que cuando empezamos en el mundo del freelance estamos como en un ¿y ahora qué? O sea, a mí no me han enseñado a ser freelance. ¿Cómo hago una factura? ¿Cómo hago una factura? ¿Cómo es la contabilidad? ¿Qué es una trimestral? ¿Cómo se declara el IVA correctamente? ¿Cómo se pone el IRPF en la factura? ¿Cómo es la declaración de la renta anual? Todo eso no te lo enseñan. No te lo enseñan en ninguna profesión, creo, de hecho. Y es una cosa que creo que tendría que ser básica en la una inspección de Hacienda, cómo afrontarlo para hacer todo bien. Exactamente. Y todo eso te lo enseñan. Estos manuales que, además de eso, te enseñan los límites también, ¿eh? Lo que hemos hablado antes de que has aprendido en este tiempo, muchos límites los aprendí con esos libros de decir, coño, es que no me pasa solo a mí, es que esto lo pasa a todo el mundo y no pasa nada. Y esta sensación que tienes de quedarte chiquitito ante un proyecto y no saber cómo reaccionar, lo tiene todo el mundo. O sea, incluso el mejor de los diseñadores, el mejor de los compositores ha tenido crisis creativas, ha tenido bloqueos con proyectos en medio del proyecto. Al final del proyecto, han echado de un proyecto. O te han echado de un proyecto o has tenido que abandonar porque y no pasa nada. Y eso creo que hasta que no lo vives o lo ves reflejado en un libro o en una serie pues piensas que es una cosa ajena a ti y eso te hace frustrarte, pero que va, eso es lo más habitual. Por eso precisamente está este podcast enfocado a compañeros, porque al final tú lo que estás compartiendo, lo que estamos compartiendo entre todos, la comunidad, te hace ver que no estás solo en este mundo, que muchas veces, claro, cuando el resto de tus amigos y tus compañeros tienen un trabajo normal, claro, por así decirlo, ¿no? Y tú le hablas de factura, de ostras, es que ahora la trimestral, de pagos que no te llegan de clientes, no es que no me ha pagado, es que eso es tan habitual o a 60 días, ¿no? O cualquier cosa de esta y eso, claro, pero bueno, ¿tú cómo no vas a cobrar por esto? Cuando estás haciendo, por ejemplo, te pongo un caso. Imagínate que estás haciendo una propuesta, ¿no? Que quizás no te paguen al inicio por ello, ¿no? Y tú te digan, oye, quedamos este fin de tú, no, es que tengo que hacer una propuesta, pero ¿te pagan? No, a mí no me pagan por esto. Entonces, entonces ¿qué pasa? ¿Que no quieres venir? O sea, que como ya. Me está poniendo una excusa por no querer, ¿sabes? Y no, es que es así. Es que es así, que funciona. Es así. Claro, pero eso hay profesiones que es muy difícil de entender que eso pase de esa manera, ¿no? Y precisamente pues, con este podcast intentamos un poco hacer eso. ¿Y podcast y eso escuchas? La verdad es que no muchos, no tengo... cuando hago deporte me pongo más música que podcast. Si te soy sincero, no tengo mucho tiempo de escuchar podcast, o no se lo saco porque lo dedico más a ver televisión o a estar con amigos, pero es un mundo que me interesa bastante y creo que como creo que son como formas también de transmitir realidades que existen, ¿no? Y de acompañar en momentos vitales de me voy a hacer freelance, quiero saber cómo llegar. Bueno, pues no hay manuales, hay manuales para ser freelance, pero al final conversaciones con gente que dices casos prácticos, casos reales, ¿no? Pues esta persona fue así y ha pasado por esto, ha pasado por este bache, le ha ido mal aquí, le ha ido mal allá, pero también le ha ido... Porque al final muchas veces cuando eres freelance, evidentemente tú vas a vender en tu portfolio lo mejor y lo vendes como un catálogo de lo
lo que has hecho guay, pero detrás de eso hay muchos momentos que la gente vería y diría, madre mía, no sé si me compensa todo, Claro. todo lo que has pasado precisamente por eso esto, también ¿no? está esto, claro, de enseñar la verdad. Y además sabes que cuando, antes de iniciar te lo he dicho, digo, vamos a contar la realidad, o sea, no, yo aquí te podría presentar y tú aquí estás diciendo lo bien que te va, lo genial que va todo, y que tu vida siempre ha sido ascendente, que todo te ha salido siempre bien, No, y no es y verdad. que tu vida es una vida de éxito y que no tienes miseria, ¿Qué va? y la Claro que va. realidad es que luego, igual que lo mismo hoy estás en Mañanero, dentro de dos meses en paro. no tienes nada, Claro. o lo mismo estás trabajando en Mañanero, pero resulta que mandas algo, yo qué sé, te equivocas o yo qué sé, te puede pasar 20.000 millones Sí. de cosas y de repente todo va hacia abajo y tienes una etapa en la que lo mismo tienes que volver a casa de tus padres para luego volver a retomar. Es que no se sabe, ¿no? Y digamos que el camino no es recto. Entonces yo creo que eso está muy guay de transmitir y que al final yo, como voy entrevistando a todos y voy conociendo la historia de cada uno, pues la verdad que es una cosa que me estoy llevando y que seguramente los compañeros que también están aquí escuchando el podcast están recibiendo de, oye, al final hay patrones comunes, estamos un poco todos en el mismo barco. Sí, y una cosa importante que creo que el fracasar en algo Es buenísimo. es bueno, por un lado, y no tiene por qué ser, no tiene que significar que no te hayas esforzado. Muchas veces creemos que el fracaso es porque no te has esforzado lo suficiente y muchas veces el fracaso en alguna cosa es porque simplemente ha tenido que ser y eso no significa ni que valgas menos, ni que hay gente que tiene por lo que sea más oportunidades que tú o tú has tenido más oportunidades que otras personas por dónde has estado, por de dónde vienes, por qué familia has tenido, por los recursos económicos que has tenido. Eso evidentemente juega en favor de ti como profesional, pero yo creo que hay que esforzarse, pero tampoco hay que creer que por esforzarte mucho y fracasar eres un fracasado. No, al revés. Al revés. No, yo creo que sí. O sea, la meritocracia creo que es una farsa, creo que hay que esforzarse, pero hay que reconocer que hay gente que tiene suerte en la vida y creo que saber estar en un sitio, el tener la oportunidad de estar en un sitio y que te llamen para estar en otro es un factor clave en esta profesión. O sea, que no significa que tengas que esforzar más y que si no te ha ido bien es porque no hayas hecho lo suficiente. No, que va, a veces es simplemente que por lo que sea no has estado en el lugar y pues ya está. Yo creo que ahí lo que te tienes que quedar es, si tú has dado el 100%, es tranquilo. y Exacto. mira, yo lo hice todo lo que pude, Sí. no salió, No salió. porque quizás no tenía que salir, porque quizás a lo mejor en ese momento no lo entiendes, pero si te hubiera salido quizás años después te hubiera ido fatal todo, Sí, efectivamente. y quizás encontraste otra vía, otro camino, que al final eres mucho más feliz y sobre todo tienes la tranquilidad de yo hice el 100%, hice lo que pude. no funcionó, Mm. todo lo que venga a partir de ahora es un regalo de lo que venga, ¿no? Sí. Vale, Nabil, vamos a cerrar aquí. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden ver tu trabajo? Pues en Instagram publico, voy a empezar a publicar más en Instagram trabajos. Es verdad que Instagram lo tengo para algo más personal porque es donde tengo mi grupo de amigos y familia y demás, pero sí que en Instagram yo cada vez veo muchos más, lo tengo para más a nivel referencias y eso. Yo creo que a Instagram le voy a dar una vuelta, pero en mi web, por ejemplo, me pueden ver. En Twitter subo muchísimo contenido que tiene que ver con grafismo en televisión. En Twitter soy @navgon. ¿En Instagram? Sí, en Instagram soy @navilvg, tengo que darle ahí una vuelta a todas las marcas todavía, pero en Twitter creo que es donde más pedagogía hago también del mundo grafismo en tele, que creo que es donde más puede interesarle a alguien que le llama a este mundillo ver pues eso, cómo funciona el día a día en la tele, cómo se desarrollan, cómo se crean líneas gráficas aquí y sobre todo qué se hace fuera. A mí me gusta mucho ver qué se hace fuera de España también para empaparme un poco de referencias. Pues eso, que no estás en el día a día aquí, ¿no? Y creo que Twitter es que, por cierto, en algún momento dejaremos Twitter, yo creo también, pero mientras estemos en Twitter, ahí podéis seguirnos. Y la web pues es navilvg.com y poco más. En realidad tampoco estoy en tantos sitios, Bueno, yo creo que en la web le deberíais de echar un vistazo porque está bastante chula. Claro, como eres grafista y de motion has trabajado muy bien la parte gráfica, creo que está bastante bien y además con unos colores muy guay, bueno, creo que lo tenéis muy bien montado, muy visual y además ahí vais a poder ver todos los trabajos que has hecho, bueno, de línea gráfica, de programas por los que has pasado y la verdad que tienes un muy buen portfolio, te doy la enhorabuena. Y bueno, y lo que viene, lo que está por venir. Sí, ojalá que venga mucho más. Así que bueno, compañeros, yo espero que hayáis disfrutado. Es verdad que hemos pasado por momentos donde quizá había un poco más de ruido. He decidido
tirar un poco más por esta parte del polígono, porque esto al final no deja de ser un polígono industrial, pero sí que tiene un poco la simbología de que hemos pasado por Telemadrid, aquí también hemos pasado por Kiss FM. Aquí digamos que si le pegáis un vistazo por Google Maps, estamos justo en el Kinépolis de Madrid, vais a ver todas las empresas del audiovisual que hay por aquí, y digamos que esto es un hub del sector audiovisual brutal. Y bueno, quería un poco darles una vuelta también para que pudiesen ver. A los que no nos estáis viendo y nos estáis escuchando, os pido disculpas por la parte del ruido que hemos podido tener, pero creo que la conversación está muy interesante. Hemos debatido sobre la parte de inteligencia artificial, hemos podido conocer a Nabil un poco más, hemos podido conocer bien cómo funciona tu sector, en qué 3 fases puedes entrar y puede entrar tu trabajo. También hemos hablado de cómo se compatibiliza con la música, así también tenemos ese nexo en común y hemos podido estar hablando un poco sobre ello, el tema de los concursos y demás. Y yo creo que tanto tu trayectoria en la tele, cómo has podido coordinar, ahora ya estás coordinando, digamos, cómo empezaste prácticamente de una cosita, de una sustitución, sí, sí. ¿Sabes? Y ahora ya estás coordinando un equipo humano en toda la parte de grafismo, ¿no? Y creo que ver esa evolución está muy, muy chula y puede inspirar también a muchos compañeros de, mira, así lo hizo, y al final persistiendo un poco con el tiempo, pues puede molar. De hecho, no sé si se escuchará en el audio, creo que no. Porque hay como un altavoz ahí muy pequeñito frente del Kinépolis y tenemos aquí la música de Gladiator, ¿no? Sí, sí, sí. Suena como está quedando todo muy épico. Un ambientazo musical brutal para este momento. Pero bueno, no creo que lo estés escuchando y tampoco la puedo poner porque si no me tiraré en el podcast por copyright, así que ahí quedará. Bueno, sin más. Darte las gracias a ti también por interesarte en el perfil de grafismo en tele y en concreto en mi figura, que bueno, que puede haber... Hay miles mejor que yo, evidentemente, pero la casualidad ha sido que coincidiésemos en ese proyecto de lecciones y que te haya apetecido conocer cómo funciona el mundo del grafismo y me hayas metido en este proyecto. Me da mucho orgullo y te lo agradezco muchísimo porque... Bueno, yo creo que el sector audiovisual es tan amplio y yo, por ejemplo, desde el mundo de la música, por ejemplo, no conocía bien tu departamento. Probablemente muchísimos compañeros que están aquí tampoco conocen cómo funciona lo tuyo, ni siquiera tú conoces cómo funciona lo de los demás. Porque claro, es que cada casa... cada departamento, sí. Y también depende de cada proyecto. Hay 1000 cosas sobre las que hablar aquí, ¿no? Es que hay departamentos multimedia, hay museos, se puede trabajar en el sector audiovisual, a lo mejor en una parte más institucional, publicidad. Es que cada producto, cada formato es un mundo en sí. Y además dentro de cada formato hay departamentos que trabajan para ese formato y que se trabaja de manera diferente. Así que yo creo que aquí hay tela que cortar porque hay muchos compañeros a los que podemos entrevistar y conocer mejor. Y ahora sí que sin más, cerramos aquí esta segunda parte de la entrevista y dejamos a Nabil que descanse, que hoy se lo merece, es sábado, y ha hecho el esfuerzo por estar aquí con nosotros y pegarse. Que va, un placer, ha sido un placer. Y la típica pregunta que se haría en tele, ¿y esto cuándo sale? No me quiero comprometer aquí a decirlo, porque tengo que trabajar toda la parte de edición, pero os prometo que en cuanto esté, pues ya lo podréis ir viendo, ¿vale? Sin más, hasta la próxima. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te esté gustando el contenido, y si es así, simplemente te pido que te suscribas al canal, que te suscribas donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, que comentes, que nos dejes comentarios para ayudarnos con el algoritmo a que cada vez tenga más alcance este proyecto y así poder seguir atrayendo a grandes profesionales del sector audiovisual y seguir generando una comunidad cada vez más grande de profesionales. Así que solo te pido un segundo de tu tiempo, un comentario, un like, un compartir, lo que sea que nos ayude con el algoritmo para que entre todos hagamos de Scala Freelance una gran comunidad audiovisual.